Del tercer circuito realizado de la parte C es el circuito de autorretención, en el cual tenemos lo siguiente. En primer lugar, observamos las válvulas de poder. También observamos una retroalimentación dada por K1, en este caso un contacto y aquí observamos el otro. Luego tenemos P1 y P2, que son los pulsadores, eh, cuya diferencia principalmente es que P2 solamente se abre de forma manual, lo cual ocasiona un paro de emergencia. En la parte inferior tenemos el relé que contiene una bobina y de esta parte la válvula solenoide Y1. Entonces, luego de haber realizado este primer circuito, realizamos los cambios de forma que el cilindro regrese automáticamente. Entonces, para ello, primero se define el recorrido y al ser un cilindro con resorte, definimos el inicio de la carrera. En este caso ya no es necesario definir el final, porque al llegar este al máximo de elongación va a retornar, pero no necesariamente regresa a su punto de origen. Entonces, por eso es fundamental fijar el inicio. Luego se inserta un sensor de 2 hilos, S1, el cual se encuentra en la parte de la biblioteca, en Electrical Controls, luego vamos a Switches y finalmente General Switches, en Make a Switch. Entonces, una vez colocado este sensor, también es necesario recordar que para no obstruir el flujo de corriente, este debe ser normalmente cerrado. Luego de haber realizado el circuito en el cual el cilindro va a regresar de forma automática, tenemos el siguiente cambio, que consiste principalmente en que la secuencia A más A menos se dé de manera repetitiva. Entonces, podemos observar que les, en el circuito podemos observar que cuando la válvula Y1 se activa, esta es porque el sensor se va a desplazar hacia la derecha, o sea, hasta el final del recorrido, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, cuando este llega al final, sucede que el sensor, que anteriormente se encontraba ubicado de la parte izquierda, este sensor va a conmutar y cuando esto suceda, se corta el flujo de energía. Entonces, a fin de que esto no suceda, lo reubicamos en esta parte de acá, ya que al romperse el paso de corriente, todo el circuito se detiene, pero justamente queremos que se dé de forma repetitiva. Entonces, al ubicar el sensor de 2 hilos, debe encontrarse entre el contacto y la válvula Y1. Entonces, es necesario resaltar que en este circuito el flujo solamente se cortaría en el caso de darse un paro de emergencia, ¿no? Que se da pulsando P2.
Entonces, el circuito en sí consiste en presionar P1 y luego se observa que se activa la bobina y al ser un circuito de autorretención, se activa también K1. Entonces, luego el flujo de corriente continúa hasta la válvula, mientras que el sensor permanece cerrado. Y este sensor conmuta cuando el cilindro se encuentra al final del recorrido y entonces podemos ver que la válvula se desactiva y con ello el resorte retorna a su posición inicial. Y con esto culminamos la segunda modificación para que esta secuencia A más A menos se dé de forma repetitiva.